¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? ¿Qué significa nuestro cuerpo? ¿Cómo acompañamos a las personas que vienen a vernos a nosotros sobre sus cuerpos y lo que les está diciendo su cuerpo? Hoy hablo con Ico Ramos, que es counselor humanista integrativa y que su especialidad es el cuerpo y trabaja con el cuerpo de diferentes maneras. Y cuéntanos, Ico, ¿cómo lo haces? Bueno, pues nada, encantada de estar aquí lo primero y agradecerte, Maca, la llamada. Sí, precisamente mi manera de acompañar, ¿no? El acompañamiento que hago a las personas, además de tener, por supuesto, en cuenta la parte emocional, me gusta que de manera paralela esté el cuerpo en movimiento presente. ¿Con qué fin? Bueno, pues con el fin de observar cómo habla el cuerpo, qué dice, qué guarda, qué tiene impactado, ¿no? Y bueno, es impresionante, ¿no? Ver cómo a través del movimiento el cuerpo va muchas veces expresando situaciones, emociones, que a veces la palabra no llega, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera, pues eso, acompaño a personas para que, bueno, para que sientan la confianza, sientan la legitimidad, sientan la posibilidad de expandirse, de ser libres para ser, al final, de poder mostrar esa autenticidad y, bueno, el cuerpo favorece, ¿no? Este trabajo. ¿Cómo llegaste a introducir tanto el cuerpo en tu acompañamiento a las personas? Pues yo siento que fue de mi propia experiencia, ¿no? Yo he bailado toda la vida, a nivel particular, ¿no? Ballet, contemporáneo. Y luego, por otro lado, me dedicaba a acompañar a personas, primero como trabajadora social, luego integré el counseling y de repente en un momento dado fue como un match de decir, wow, si para mí la parte corporal ha sido tan importante, ¿por qué no acompañar también integrando, ¿no? Bueno, la disciplina, ¿no? De la terapia corporal. Y desde ahí, desde la propia experiencia, y luego ya, bueno, fue verlo y también empezar a formarme, ¿no? Como terapeuta corporal. em, y hice como ese match, ¿no? Entonces, siento que fue como, si a mí me sienta bien, a otras personas también, ¿no? Y la verdad que estoy muy contenta, ¿no? De ver el trabajo que vamos realizando y, bueno, y la capacidad, ¿no? Hasta dónde son capaces de llegar las personas cuando integran, ¿no? El cuerpo en la terapia. Has dicho antes que has nombrado la danza. Utilizas la danza en tu acompañamiento, entonces, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Hay una parte de danza libre, de ver cómo habla el cuerpo, y luego hay otra parte también de danza dirigida, ¿no? Porque, bueno, hay veces que de lo que se trata es ir a hacer un trabajo específico o es necesario activar pues algún centro de energía. Me refiero, por ejemplo, a un centro de energía es el corazón, pues porque queremos expandirlo para mirar emociones, o a lo mejor trabajamos el plexo solar porque vamos a ver qué pasa ahí con los miedos, con la voluntad. Entonces, bueno, son movimientos más dirigidos pues para poder desbloquear, ¿no? Ajá. Desmantelar como ese nudo, aflojarlo para ver qué hay detrás. Y para mí el cuerpo tiene una cosa que es como, el cuerpo va como directo a la verdad, ¿no? Esta a veces nos cuenta un cuento por aquí, otro cuento por allá, ¿no? Entra como muy en bucle y el cuerpo es verdad que es confrontador porque es como pum, ¿no? Te lo pone delante y ya lo sentiste, ¿no? Ya no lo puedes borrar. Y da bueno, mucha verdad al final en los procesos. ¿Qué harías con una persona como yo, que me siento muy patosa con el cuerpo y a la hora de moverme y no te quiero decir ya bailar? Fíjate, al final cada persona tiene su registro, ¿no? Su registro para moverse. Y también desde ahí, ¿no? Es como borrar el no se me da bien bailar, soy patosa, qué van a decir de mí, ¿no? Que cómo voy a bailar delante de los demás o de las demás. Bueno, al final precisamente van saliendo como todos esos pensamientos y todas esas creencias, ¿no? Que hay detrás de tu propio movimiento en la vida, ¿no? Insisto mucho en aquí no hay nada bien hecho ni nada mal hecho, aquí es ir al cuerpo y ver qué cuenta, ¿no? Y es cierto que es muy curioso porque, fíjate, yo voy a darle la vuelta, yo soy una persona que tengo mucha coordinación y a veces Ajá. trabajando determinados temas en donde pues tengo obstáculos, de repente pierdo esa coordinación, ¿no? Es decir, claro, es Tú como también lo eres. se refleja en la parte contraria. Justo el domingo di un encuentro y una de Ajá. las chicas comentaba, ¿no? El que lleva ya tiempo trabajando, que había notado un cambio de registro en el movimiento. Sentía que ya no estaba tan patosa, ya no estaba tan rígida, las articulaciones tenían como mucho más movimiento
y, y estaba muy, ¿no? Veía como el cambio, porque claro, ese cambio ya no solamente es en el cuerpo, esa transformación también es en la mente, ¿no? Y bueno, es como, yo animo siempre, también animo a transitar como la incomodidad, ¿no? Hay una parte, sobre todo las primeras veces o cuando alguien se siente como muy patoso de quién me ha mandado a venir aquí, esto para qué sirve, yo no entiendo nada, está a tope y siempre digo es como transita ese minuto, es un minuto de incomodidad. Al final en la terapia, ¿no? Transitamos también procesos Sí, cómodos, es como hacerlo acompañada, que al final es lo que lo hace más amoroso y más amable. Transítalo y verás que cambia no la perspectiva. Y es verdad que una vez transitan esa parte, se entra en un mundo, bueno, donde ya no habla esta, sino habla el cuerpo y las emociones. Y bueno, y está muy interesante. por lo que cuentas, desde luego es muy interesante. ¿Con todas las personas harías este trabajo o habría alguna que trabajarías más cognitivamente? Vale, depende, ¿no? Es decir, si me voy a grupos, yo en los grupos sí que ya la gente que viene sabe que hay movimiento. Y en la particular, en la individual, depende, ¿sí? Ahí depende de, bueno, de dónde esté la persona, para qué viene, cuál es el encuadre, ¿no? Que hemos hecho acerca del proceso, cuál es el momento. Yo reconozco que siempre hay, digo, en algún momento de entrar al cuerpo, ¿no? En algún momento entra al cuerpo, pero también sé que el cuerpo nos conecta mucho con la vulnerabilidad, ese mostrarnos, el hacernos visible, el cuerpo trae muchas heridas de las que ni siquiera somos conscientes, ¿no? Entonces sí que me gusta como, bueno, cuidar un poquito más sí, la entrada, sobre todo cuando la persona su intención inicial no es entrar a trabajar con el cuerpo, ¿no? Sino que viene a terapia bueno, porque tiene lo que sea, ¿no? Algún bloqueo, algún proceso. Pero bueno, en la medida de lo posible sí que intento en algún momento hacerle la propuesta de que entre en grupo, que ya la terapia grupal es distinta, y de que Depende. entre a mover el cuerpo, bueno, porque va a traer a su proceso otras cosas. Ajá. Has dicho que lo haces en grupo y me parece muy interesante. Esto que has dicho, ¿no? O sea, cómo entra una persona en grupo que tiene dificultades con los grupos o que se siente cohibida de exponerse bailando contigo, pues no te quiero decir ya si lo van a ver los demás, ¿no? ¿Qué pasa, no? Qué susto. Me curro mucho el clima del grupo, ¿no? El previo. Me gusta crear un clima cálido, de confianza. Es algo, yo creo que a veces digo, a veces me obsesiono un poquito. Me parece muy importante, ¿no? Que la gente esté cómoda. Y también siempre digo, ¿no? Aunque luego salgan muchos personajes, quien lidera el momento es la parte adulta, por lo tanto, importante que cada una se autorregule, que se llegue hasta donde se quiera y se pueda que lo Ajá. que no apetezca está bien, siempre siendo consciente de dar una vueltita más de tuerca porque estamos trabajando algo, pero no entrar en poner al sistema nervioso como muy en alerta, porque bueno, ya para eso hemos tenido como la vida. Y de paso vamos trabajando también como el respeto, la autoescucha y el respeto, ¿no? Y hacer de la terapia, ¿no? Del espacio terapéutico ese espacio donde por fin paramos, por fin decimos que no, por fin decimos hasta aquí, procurar eso en los grupos y eso es algo que marco mucho, igual que marco el no te compares, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy como muy vital, claro, yo bailando soy de las que me puedo colgar a la lámpara, ¿no? Y luego hay otras mujeres, otras personas que, bueno, tienen otro ritmo y está perfecto, ¿no? Entonces es como, entra en lo tuyo, ¿no? Que sea lo tuyo y donde tú te encuentres bien, ¿no? Hay gente que se mueve por toda la sala, gente que le gusta estar como en su sitio, bien, está todo bien. Pero eso, sobre todo, insisto mucho en la autorregulación y en el respeto, hasta donde tú quieras, ¿no? Y te vaya bien. Y entran, ¿eh? Se consigue, se consigue. Cuando tienes una persona en terapia, sí, y luego la dices que entre en grupo, el grupo ya está formado, ¿cómo se crea esa entrada, esos vínculos con esas personas Sí, que hay no, yo abro y cierro grupos o sea, el proceso normalmente se hace con el mismo grupo. luego? Sí, con el mismo grupo. Normalmente la primera y la segunda sesión sí que está como más abierto, pero ya luego me gusta cerrar, porque sí entiendo que, de hecho, hasta me ha pasado gente que lleva tiempo en terapia conmigo
he tenido hasta que desdoblar los grupos, ¿no? Porque aunque sea un grupo nuevo y coincidan por primera vez, los procesos están distintos, en distintos niveles, Claro. distintos momentos, ¿no? La vergüenza, la comunicación completamente diferente y también incluso he hecho como dos grupos, ¿no? Uno más inicial y otro más mm, maduro, más recorrido. Bueno, pues para que todas estén cómodas, la Bueno, verdad. me Sí, parece muy importante esto que estás diciendo, ¿no? Que en el grupo se sientan todos cómodos, eh, pero hay un vínculo entre todos ellos, me imagino, ¿no? De verse, de compartir, de expresar lo que están sintiendo, y claro. esa parte me parece también muy importante. ¿Cómo creas ese vínculo entre todos? Pues me gusta, bueno, siempre hay un inicio circular, es decir, nos sentamos en círculo y después de una breve meditación para llegar, incluso una breve limpieza a nivel de energía, de pensamientos, ya nos sentamos y damos apertura a la sesión. Y hay una primera parte de dónde estás hoy, cómo estás ahora, qué traes, bueno, pues para saber cómo estamos cada una. Luego ya entramos en lo que es el encuadre de la sesión y el movimiento. Y luego, normalmente el movimiento termina siempre con una meditación, relajación, y como con preguntas poderosas, ¿no? Bueno, dependiendo del tema que estemos trabajando. Y ahí pues también les baja mucha información, como mucha verdad. Y hay una parte donde ellas ya pues escriben o dibujan. Hay muchas que la manera de expresar es a través del dibujo, lo que es esas respuestas que le van llegando. Y luego volvemos a compartir en el círculo, ¿no? Volvemos a Ujú. compartir qué te ha dado la sesión de hoy, qué te ha traído, qué titular te llevas. Y luego, bueno, si hay alguien que está más vulnerable, ¿no? Que la apertura está muy vulnerable, bueno, pues también, ¿no? Ver qué necesita, hacer que se lleve un cierre, ¿no? Y luego siempre me gusta, bueno, cuando son grupos, como es un programa, sí que estamos muy en contacto por el grupo, pero cuando son más monográficos, que a lo mejor es una mañana de trabajo, siempre estoy, pues, en la semana como no en contacto directo, pero sí que tienen acceso a, oye, Ico, estoy removida, oye, esto, porque el cuerpo tiene una cosa y es que es como si echaras a andar, ¿no? Una pelota y no solamente se ha hecho la sesión en las 3 horas de movimiento, sino que esto continúa, ¿no? Y siguen bajando fichas. Entonces, bueno, hay fichas que es como, ¡guau!, que expanden y otras que dicen, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, antes de que empiecen y entren otra vez al bucle, al juicio, pues es como, oye, escribe, que eso se libera, para mí es muy fácil, ¿no? Liberar como ese bucle y que esa persona no vuelva a entrar en sufrimiento o en su propio guión, ¿no? O en ese espacio. Y bueno, bien. Y yo creo que también hay una parte importante, ¿no? De cada uno de nosotros ya nos incorporamos de una manera distinta, a lo mejor se ha movido mucho en el grupo, pero luego cognitivamente o emocionalmente te llega 3 días después, ¿no? Y la persona necesita no sentirse sola, ¿no? Claro, sí, que de alguna manera que se sienta sostenida, bueno, que se recoja, ¿no? Y luego, bueno, en función también de lo que se abre, pues hay gente que puede resolver muy rápido, ¿no? Y coloca, y otra gente que empieza a lo mejor un proceso de terapia porque se ha dado cuenta de algo potente y es como, guau, esto tengo que ponerle más seguimiento, ¿no? Más mirada terapéutica y entran en terapia. Y luego también hay gente que está en terapia y que entran los grupos para incorporar el cuerpo, ¿no? Entonces Claro. también está bien porque es como todo lo que va saliendo, luego tienen su sostén en otro compañero o compañera que va Ujú. siendo como de soporte y de acompañamiento. Entonces sí, me gusta como cuidarlo mucho, ¿no? De lo del counseling, de la formación, me llevé muchas cosas de la formación que hice en Galene, pero bueno, el cuidado del niño o de la niña interior es como sagrado, ¿no? Para mí es como muy sagrado, porque bueno, al final también era mi súper tema, ¿no? Entonces, Claro. entonces, me gusta, sí, eso de que las cosas queden abiertas y ya caerán. Me sale ahí la parte más nutritiva. Es como no llegar a la dependencia, pero bueno, que no se sienta sola, ¿no? Que al final solo o sola se habrán sentido muchas veces en la vida, ¿no? Claro, claramente. Me ha sorprendido esto que has dicho, ¿no? Porque primero hemos empezado hablando de que pacientes de terapia más cognitiva les animan a ir al grupo, pero también se da al revés por lo que acabas de decir, que a través del movimiento hay pacientes, personas que necesitan terapia. Entonces, ¿los llevas a tu terapia individual o los derivas a otras personas? Si no tienen, bueno, depende.
depende de lo que traigan, ¿no? Normalmente, si no tienen a ningún terapeuta de referencia, a ninguna terapeuta de referencia, pues sí pueden hacer terapia individual conmigo. Y si tienen terapeuta de referencia, pues hay veces que me he coordinado cuando ha hecho falta y hay veces que ha habido una coordinación como sin tener que sentarnos, ¿no? Pero ha habido como un trabajo en equipo muy, muy chulo con la persona. Entonces depende. Y luego es verdad que hay casos que a lo mejor yo digo, "Guau, esto va, no sé, siento que hay determinadas personas que son como especialistas, ¿no? En el tema, yo que sé, un tipo de trauma determinado, y entonces prefiero derivar. Prefiero esa parte como que sí, la siento como muy clara, ¿no? De cuándo está bien que yo acompañe o cuándo es mejor que lo haga un compañero o compañera más especializado y que siento que le puede venir bien a la persona. Claro, sin duda. ¿Todas las personas, harían este tipo de terapias de esta danza contigo, o a partir de una edad no, o cuando son muy pequeños no? Cuéntame. Fíjate, yo creo que es apta para todas las edades, la verdad. Yo personalmente he trabajado sobre todo con personas adultas, he trabajado con mayores también he trabajado, a nivel de ritmo sobre todo el El acto, ¿no? Lo cambio, obviamente la música, ¿no? Y lo he probado con adolescentes también. Y mola, con adolescentes es muy simpático porque, claro, sale la vergüenza, bueno, sale muchísimas cosas en el previo, el humor así como más sarcástico, la burla, bueno, salen muchas cosas de cómo se relacionan y luego todo eso se lleva luego al grupo, ¿no? Y se expone, ¿no? Oye, cómo nos relacionamos y cómo nos comunicamos con los demás, ¿no? Y da mucho de sí. Con chiquitines no lo he probado, tiene que ser muy lindo, tiene que ser muy puro, la verdad que no lo he probado. Y con gente mayor es brutal, porque yo también incorporo, hay partes de movimiento y danza, también incorporo el juego, incorporo el Ajá, incorporo la parte lúdica, la risa, eh, trabajar el ridículo, ¿no? El reírnos de nosotras mismas y entonces las mayores agradecen mucho la risa. sí, Muchísimo, muchísimo. El poderse reír, el tener un espacio para conectar con ellas y no sé, les expande como un montón el corazón. Y es muy bonito el trabajo también. Y da de sí porque, claro, principalmente he trabajado sobre todo con mujeres, principalmente mujeres que no han tenido una vida que les haya permitido tener tiempo para ellas, para poderse reír, para hacer por hacer, ¿no? Sin un objetivo, ujú, ¿no? Y de repente se permiten darse ese tiempo y es como, wow, yo quiero más. De hecho, me acuerdo de una señora que decía, pero ¿y tú no puedes venir todas las semanas? Y yo, porque era un contrato que me habían hecho en una asociación. Digo, bueno, solo tienes que hablar con. Pero ¿y tú no puedes venir todas las semanas a hacernos reír? Y me hacía gracia porque se reían entre ellas. Yo lo que hacía era propuestas y ellas se lanzaban. Bueno, se abren a una creatividad infinita. Es muy bonito, es muy, sí, muy bonito y enternecedor también. Mm. ujú. Me parece precioso, desde luego. Has hablado de mujeres todo el tiempo. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Los hombres no bailan, no danzan, que no son conscientes de su cuerpo, juegan al fútbol? Ha sido como orgánico, ¿no? Muchas veces la gente me pregunta, ¿pero eres tú la que quieres? Digo, inicialmente no fue así, o sea, inicialmente estaba abierto a hombres y mujeres, pero es verdad que siempre la mayoría que venían y que vienen son mujeres. Entonces fue como, bueno, pues, vale, ok, ¿no? Como dejarme ir con lo que llegaba y se ha dado así, ¿no? No tengo ni resistencia ni dificultad para que sean grupos mixtos. De hecho, por ejemplo, luego doy como formaciones en algún hospital o en alguna empresa y es mixto y maravilloso también, ¿no? Pero es verdad que en esta parte más sí, de las sesiones a las sesiones individuales sí vienen hombres. A eso sí. Ajá, A las sesiones individuales sí. A los grupos ya hay como más resistencia y bueno, se ha dado de una manera casual y yo reconozco que me siento muy cómoda, ¿no? Y que se ha ido dando mucha sintonía entre mujeres, mucha sanación desde la conexión y el vínculo entre iguales y bueno, y he seguido por ahí, pero bueno, animo muchísimo a que se incorporen, claro, a que incorporen. De hecho, uno de mis formadores más a nivel de terapia corporal es hombre, o sea, es decir, que los hay buenísimos. muy bien, Igual sin duda. les cuesta más entrar, ¿no? Entrar porque, bueno, por ahora suelen estar en minoría. Mm. Ah.
Si hicieras un grupo para hombres, ¿qué tema propondrías? Si hiciera un grupo para hombres, ¿qué tema propondría? ¡Guau! ¡Qué buena esa! Yo entraría porque experimentaran qué sucede cuando se permiten ser jugando y explorando el movimiento del cuerpo. Y ver ahí qué se les mueve, ¿no? Ver ahí a dónde los lleva, con qué los conecta, si con una parte Ujú. más vulnerable o tímida, o si los conecta con una parte más rebelde, o si de repente los conecta con una parte que no se han permitido, y a partir de ahí, con lo que cuenten ya seguiría. Pero exploraría primero, exploraría qué pasa cuando juegan, qué pasa cuando hacen algo que no es lo habitual, qué pasa Ujú. cuando salen de lo de siempre, ¿no? Del confort cotidiano. O del rol ese que se han impuesto, ¿no? O del También. rol, efectivamente, ¿no? Del rol mantenedor o del rol de empresario o del rol, bueno, cada uno con lo que tenga, ¿no? Sí, ¿qué pasa cuando sales de ahí y te relacionas con tus iguales? Mostrando esa parte que no ve nadie. A veces no sé ni tú y de repente te la ves compartiendo con alguien, ¿no? Y a ver qué sale. Sí, sí, sería muy... Ujú. Me parece que puede ser muy bonito, ¿no? Para los hombres e incluso para ti. Sí, El ofrecer solamente un espacio para hombres, ¿no? O sea, como lanzo esto a ver a ver qué qué sucede, ¿no? repercusión tiene. Sí, pues mira, aquí estás abriéndome una puerta. Sí, Me parece que puede estar muy bien. Has dicho que con niños sería muy bonito, o sea, me imaginaba este trabajo tan bonito que haces con niños entre 8, 10, 12 años, y que por un lado son niños, por otro lado empiezan a ser adolescentes o empiezan a conectar con la adolescencia y realmente podría ser también un trabajo precioso, ¿no? ¿Algún grupo lo haces o propones hacer grupos de esa edad? O la gente no te pide. ahora mismo a nivel de, no, estaba pensando que en los coles que yo a veces voy a hacer cositas, vendría muy bien. O sea, yo creo que los niños, bueno, los niños entran desde el juego, es que desde el juego Claro, entran directos y tienen menos vergüenza que tenemos los adultos. totalmente, totalmente. Es verdad que yo sí siento que voy, y mis compañeros que trabajan con el cuerpo también, ¿no? Vamos como rompiendo esquemas y creencias, ¿no? El entrar en una... Ya hemos conseguido entrar a trabajar emociones, que eso es mogollón, que eso es mucho, y ahora es, vale, pero ahora emociones con cuerpo y movimiento, ¿no? Entonces, bueno, es ir mientras pasando, sí, barreras e ir Ujú. viendo cosas distintas que cada vez, o sea, el camino está cada vez más abierto, ¿eh? La gente está cada vez más abierta a propuestas diferentes, alternativas, lúdicas, ¿no? No tan cognitivas y bueno, sería una propuesta chula. La propuesta se ha llevado a institutos, pero no a niños más chiquitos. Sí, Yo diría, institutos es a partir de los 14 más o menos, ¿no? sí. O 12. El grupo anterior podría ser muy interesante. Y además que creo que sería como un avance, ¿no? En la salud mental, que niños o sea, que niños, personas tan pequeñitas ya tengan la capacidad de escuchar su cuerpo, ¿no? Coger la conciencia, tener Ujú. conciencia corporal, esa autoescucha que muchos con la edad es que nos hemos dado cuenta, o cuando el cuerpo ha dicho hasta aquí, ¿no? Es cuando entra Exacto. a, a trabajar el cuerpo, que los niños lleguen ya con esa conciencia corporal a la adolescencia, bueno, me parece una diferencia bastante grandita. Muy importante. Me has dicho que vas a institutos o que te llaman de coles. ¿Qué es lo que haces cuando te llaman? Pues mira, trabajar, sobre todo en los institutos, trabajar, bueno, en los coles, desarrollo personal y habilidades sociales, ¿no? Bueno, pues vamos trabajando desde mm, la identidad, ¿no? De quién soy ahora y en este momento, qué es lo que me Ujú. gusta, cuál es mi pasión. Vamos trabajando también los talentos, el cómo me comunico, tanto conmigo como con el entorno, el trabajo en equipo, la vulnerabilidad, la visibilidad y el mostrarse. Vamos trabajando, ¿no? Diferentes temas según el tiempo que tengamos. O sea, yo te estoy Ah, poniendo el el global. global. Y la verdad que lo suelo hacer, hay una parte siempre como más, un encuadre más teórico, me refiero más de presentación y que ellos vean, ¿no? Lo que vamos a trabajar. Y luego siempre vamos a una actividad o de movimiento o de juego. Sí, con ellos siempre trabajar con el juego, porque sale todo, ¿no? Sale
pues el cómo se comunican. Sale quién se permite ser líder, quién es líder pero se calla, el líder natural, el líder que tú mandas, ¿no? Cómo se hablan entre ellos o ella, cómo se echan las culpas. Yo me río tanto, ¿no? Fuiste tú, no, porque ¿no? Cómo sale todo y cómo sale la vergüenza también, y se va viendo el cambio y es muy recompensante cuando ellos se dan cuenta de, wow, esto no me lo hacía y ahora soy capaz de hacerlo. Antes no lo comentaba y ahora, aunque me tiemble la voz, lo hago, ¿no? Entonces, vamos a institutos, pero luego es verdad que hay aquí un ayuntamiento que trabaja muy bien. Lo que hacemos es, los niños que quieren continuar con este trabajo, hay un grupo de tarde. Entonces vienen de manera voluntaria. Esto me parece ya como brutal, que es Una como, chulada, ¿no? Vamos. sí, y vienen, y vienen. Vienen y notan la transformación y con el tiempo nos vuelven a ver y es como, estoy con una compañera y es como, siguen hablando, ¿no? Están en la carrera ya y siguen hablando de aquello que vieron en aquel momento, incluso de cosas que en el momento sí, les llegó, pero tampoco llegaron a comprender, ¿no? Cognitivamente del todo y con el tiempo dicen, ay, era esto, ¿no? Y la verdad que es bonito, es muy Ah, impresionante. es muy bonito, o sea, lo que me estás diciendo es que de alguna manera algún chico o chica de esa edad luego han acudido a tus grupos de baile, por ejemplo. Algunas chicas, sí, 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 algunas chicas sí, sí que han venido y sí, 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 sí. Y bueno, me encanta ver Claro. cómo siguen creciendo, cómo se van transformando, sí, sí. Y también me encanta ver eso, cómo se permiten ser, ¿no? Y es muy bonito, la verdad, y lo disfrutan. Y bueno, me encanta que niñas tan jóvenes, ¿no? Sí, 18, 20 años estén ya metidas en este camino, ¿no? Que es como, yo las miro y digo, ya, qué guay. Si a mí me Qué hubiera... gusto. Sí, sí, muy bueno. Mm. Qué maravilla. O sea, ¿te sientes encantada del trabajo que estás haciendo? Me gusta mucho el trabajo que hago. Sí, Ah, el sí. trabajo, sí, me gusta, me impulsa. Justo ayer que tenía grupo por la tarde que les preguntaba qué les atrapa y qué les impulsa. Yo siempre contesto también, ¿no? Y una de las cosas que me impulsan es trabajar con las personas y especialmente los grupos. A mí los grupos me gusta mucho ver Te el proceso, llenan, ¿no? la energía, el poder, ¿no? Lo exponencial que es, em, el apoyo, la red que se crea, la sororidad. De hecho, muchas mujeres que empezaron en esos grupos a día de hoy son amigas, es decir, amigas de quedar, de contarse, de seguir, ¿no? Y bueno, pues al final han encontrado a alguien que en su entorno no lo tenían, ¿no? No tenían Ah, esa escucha y una escucha no solamente terapéutica con un profesional, sino también una escucha informal con un amigo, sí. ¿no? Donde puedas hablar Ah, tranquilamente, sin juicio, ujú. confianza, desde la duda, y la otra parte te mira sin juicio y con mucho amor, ¿no? Y es muy bonito ver, claro, con el paso de los años, ¿no? Ir viendo como todo ese impacto es bonito. Es una maravilla, desde luego. Tienes que estar feliz y encantada. Nuestro tiempo se está acabando y a mí me gustaría que nos contaras para terminar quién eres, cómo pueden ponerse en contacto contigo. Vale. Bueno, pues Ico Ramos, terapeuta emocional y corporal, que trabajo para personas que quieren abrirse camino y lo quieren hacer pues con confianza, con legitimidad, expandiéndose sin juicio, ¿no? Y poder brillar, ¿no? Que brille la autenticidad y esa libertad de ser. Estoy sobre todo para seguir el trabajo que hago, es como la parte más activa que tengo, es Instagram, que es igual, Ico Ramos, como suena. Y ahí se va viendo pues todo lo que voy proponiendo. Yo he creado un universo que se llama Rítmico y dentro de Rítmico hay muchas propuestas, ¿no? Propuestas más cortitas y propuestas más largas y profundas. Sobre todo, bueno, pues para gente que quiera pues hacer algo conmigo puntual o quiera probar, ¿no? ¿Qué es esto del movimiento? Pues hay una propuesta gratuita una vez al mes para que puedas venir, probarla. Esta es online para que puedas venir, probarla y ver qué es el cuerpo para, cómo es, ¿no? Poner el cuerpo en movimiento. Luego hay monográficos con temas, ahora estamos con uno que lo he titulado Desmantelar el miedo a equivocarse, ¿no? Que es ahí el freno que se tiene, sobre todo, bueno, en la vida, ¿no? Es como ese freno invisible que muchas veces impide el paso a la acción, pues estoy con un monográfico
que lo hice ahora en Fuerteventura, voy a Barcelona ahora, luego iré para Madrid, o sea que bueno, que se va moviendo. Y luego está el programa, que este sí que es online, que son 8 sesiones, que ahí sí que vamos trabajando, ya entramos en profundidad, y los retiros. Entonces, bueno, es como un viaje donde en función del momento en el que cada uno esté, pues puedes entrar por cualquier puerta y eres bienvenida. Y bueno, en función del trabajo y la profundidad que quieras, pues ahí me tienes. Y luego desde ahí puedes conectar conmigo a nivel correo, cualquier duda, cualquier miedo también, que a veces es como, pero ¿y esto será para mí? Pues sí, yo contesto, y contesto yo, ¿vale? Soy la que estoy al otro lado. Importante. Y sí, y eso, y ahí estoy. Ujú. Mira, Chico, me gusta mucho esto que has dicho, que no solamente estás en Fuerteventura, que es una cosa que puede echar a la gente para atrás, sino que también vas a Barcelona o que luego vienes a Madrid. Sí, 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 me gusta, yo necesito salir y necesito la presencialidad, me gusta mucho lo presencial. Entonces es verdad que el programa se hace online para, bueno, pues para que pueda llegar a más personas y luego nos encontramos en el retiro, ¿no? Pero sí, los monográficos me gusta como, bueno, muy orgánico, ¿eh? Donde va surgiendo y va siendo fácil y hay grupo de gente con ganas, allá voy, tranquilamente, me gusta mucho, sí, sí. Pues un placer hablar contigo, aprender más del cuerpo. ¿Y qué quieres decir para terminar? Bueno, pues les diría a todas las personas que nos escuchen que prueben, que prueben, que prueben. Es un tipo de terapia muy disfrutona, y luego que, bueno, que trae como mucha información verdadera para el proceso en el que esté cada uno, cada una. Pero sobre todo que prueben, ¿sí? Porque muchas veces estamos muy en la mente y como que todo el proceso lo hacemos, pero como hasta aquí, ¿no? Y es como, hay que bajar al corazón, hay que bajar al cuerpo, sobre todo para terminar de integrar y que la transformación se dé de una manera completa. Entonces, que prueben, les diría. Muchas gracias, chicos. Espero que la gente se alinee a contactar más con el cuerpo y que se pongan muchos en contacto contigo. Un placer. Muchísimas gracias, un placer mutuo.